Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos al podcast de Diego Sierra. Ya que hace un mes que no hacía este tipo de contenido en mi canal de YouTube debido a mis problemas de salud, tal como lo dije en el video anterior. Hablando de salud, en este podcast que les voy a contar, data de que hace 6 años, en el 2020, en la época del coronavirus, el SARS-CoV-2 o simplemente el COVID-19. Un año que nos marcó no solo a mí, sino a todos los seres humanos acá en la Tierra, hace más de media década. Todo el mundo sufrió el shock de la pandemia, incluyendo a mi familia. Para no aburrirlos a ustedes como audiencia, les dejo con mi locución sobre cómo viví los 2 años de encierro en todos los hogares del mundo. Sin más preámbulos, empecemos. Luego de finales del 2019, en el marco de la revuelta popular de octubre, al llegar el 2020, en ese tiempo tenía 29 años y trabajaba para Eurosport. Claro que en ese tiempo mi padre estaba vivo y veíamos las noticias y el virus mediático se extendió por el mundo, ya que el COVID se originó en China. Al principio no le tomé atención, ya que al pasar los días, los casos iban en ascenso. Aquel 2020 estaba en el poder el gusano fascista de Sebastián Piñera, el mismo que le declaró la guerra a su propio pueblo, y su lacayo ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien años más tarde daría un paso al costado por la manipulación de cifras de fallecidos y casos confirmados de aquel mortal virus. Hasta que en marzo de ese año, el bicho del COVID-19 tocaría suelo chileno, al punto que la enfermedad de corte viral se conociera el primer caso de coronavirus en Talca. Esto hizo que los empleados de centros comerciales de retail protestaran para no infectar a sus familias. En esa época, aún trabajaba para Eurosport, y recuerdo que ese momento me mandó a mi casa para estar con mi familia, y todos los casos de COVID-19, no solo en Chile, sino que iba en franco aumento en Sudamérica, y los más afectados fueron Brasil y Perú y todos los países juntos. Al aterrizar la pandemia en el mundo entero, en mi caso ya me enviaron a casa para pasar la cuarentena obligatoria que daban los gobiernos en todo el planeta. Yo recuerdo aquellos tiempos, el eslogan "Quédate en casa" era para evitar que la gente se contagie de este mal importado desde Zhongguo, o sea, China para los que no hablan mandarín. Aparte de pasar confinado, aún recuerdo cómo hacía para salir a la calle con ciertas medidas de autocuidado, como es usar la mascarilla, el alcohol gel, el termómetro, el distanciamiento social, lavarse las manos y varias otras medidas de precaución que la gente raras veces obedecía de estas medidas. Y sin mencionar los permisos especiales en la comisaría virtual, permisos que duraban 3 horas para así ir a comprar comida, medicamentos y todos los bienes necesarios para lidiar con la pandemia. En ese tiempo teníamos cable y un módem pequeño de internet de la compañía WOM. Respecto al cable, teníamos DirecTV y nos las ingeniábamos para divertirnos y hablaba por videollamada a mis amistades y familia. Durante los meses que estaba guardado en mi casa, veía por televisión los casos de COVID a la audiencia. En paralelo estaba haciendo videoblogs tanto para YouTube como para Instagram. Al llegar el invierno del 2020, el gobierno de la rata pinochetista anunció que daba cajas de mercadería a todas las casas del país. Pero lo que el país ignora es que las cajas con alimentos fue producto de la presión popular. Claro que en ese tiempo Piñera fue el más odiado durante el encierro. Y durante ese periodo, la diputada Pamela Giles anunció los retiros del 10% a las AFP, que años más tarde traicionó al pueblo chileno girando de lado con Parisi, al punto que la diputada comunista Lorena Pizarro le dijo en su cara que con el pueblo no hay que enjuagarse la boca. Dejo a tu criterio la parte política. En julio del 2020, al llegar del Mall Plaza Oeste a comprar comida, una de mis amigas me informó sobre el crimen de Amar Cornejo. Me puse a esbozar un comentario respecto a ese suceso, y un mes atrás, José Miguel Viñuela le cortó el pelo a un camarógrafo del canal Mega, sin su consentimiento, causando una indignación a nivel nacional, al punto que tuvo que demandar al conductor resentido por su arrogancia, y el canal Mega, de propiedad del Grupo Solari, ofreciera disculpas públicas. En mi opinión, no me convence. Y tenía que lidiar con las peleas, discusiones, insultos e incluso amenazas en el marco de la violencia intrafamiliar. Transcurrían los meses, la pandemia cobraría algunas vidas,
y en aquel 2020 la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, informaba cómo los casos de COVID y el portavoz de dicha institución dependiente de la ONU era un etíope, y se rumoraba que a través de teorías conspirativas de que el coronavirus fue obra de China para disminuir la población a nivel global. Mientras veía telebasura, había menos deporte, al punto que durante mi confinamiento apenas veía los canales de DirecTV, como son los videos más tontos del mundo, incluyendo la campaña de Olimpia de Paraguay en la Copa Libertadores del 2002. Y en la parte alimentaria, engordé como oso en aquellos días de cuarentena, pesaba casi los 110 kilos de peso, poniendo en riesgo mi salud cardíaca. Al llegar septiembre y octubre, al bajar de a poco los casos y los fallecidos por el virus chino, se implementó el plan paso a paso, un plan de que las regiones de Chile se clasificaban fase por fase. Por ejemplo, la fase 1, cuarentena total, con un permiso limitado de 2 permisos por semana. La fase 2 es un permiso a la semana solo para los fines, mientras que para las fases 3, 4 y 5 no se necesitaban permisos en la comisaría virtual, a menos que saques un permiso para entrar a una zona en cuarentena. De lo que recuerdo de ese año es que se declaró la zona de emergencia nacional. Son los toques de queda, que después de las 10 de la noche no podía salir de casa, a menos que sea de emergencia médica. En aquel entonces, Carabineros, la PDI, el Ejército y la Armada se encargaba de mantener el orden, haciendo fiscalizaciones, mostrando los salvoconductos a las personas que transitaban en la calle. Claro que no todos respetaban esa medida. En ese tiempo, las fiestas ilegales eran pan de cada día, al punto que mientras más hacían eventos masivos, más se infectaban del bicho importado de Chongguo. Al relajar las medidas del COVID-19, en diciembre, las cosas en mi familia fue casi abajo, cuando a mi madre le diagnosticaron una enfermedad que nada tiene que ver con el coronavirus. Por el contrario, se le subió el nivel de azúcar en la sangre, en lo que se traduce a diabetes tipo 2, consecuencia de los años de consumo de Coca-Cola. Y en esa Nochebuena del 2020 rompía en llanto cuando la ninfa del océano, mi mejor amiga que me había abuenado después de los años de no hablarnos, ella me vio llorando a mares, al punto de que me había pasado, y le respondí lo que me había sucedido. Y ella, con su voz de caramelo, me dijo que no llorara más y que me quería mucho, y el mismo cariño que ella me dio en el 2009, y en eso estaré agradecido. Al llegar el 2021, que es otro año consecutivo con el virus chino, luego de estar 6 meses guardado, regresaba a Eurosport en forma gradual y seguía con las mismas medidas de autocuidado, como en la mascarilla, el alcohol gel, el distanciamiento social, ya que en ese 2021 empecé con el pie izquierdo, en el sentido de que mi madre volvió al consultorio por su recién detectada diabetes, al punto de que en la tarde de enero de ese año tenía llamadas perdidas en mi WhatsApp. Yo estaba en el parque de la Castrina de San Joaquín con mi amigo haciendo ejercicios físicos. Le devolví el llamado a mi hermana y me entero de que mi mamá la hospitalizaron por su diabetes, al punto que casi lloro de tristeza, y mi amigo fiel me recomendó que me fuera temprano a mi casa, y mi padre me contó la noticia que mi madre la habían hospitalizado. Pasaron 4 días desde que la internaron de urgencia en el Barros Luco. Al regresar del hospital, la recibimos en mi casa con una polera de la termita hepática, un dibujo que había vectorizado de un pantallazo que tomé de una antigua caricatura. En ese 2021 trabajaba en dicha pyme, pero ciertos días debido a la pandemia, al punto de que la prensa hegemónica anunciara el regreso de la fase 1, o sea, volver al encierro, más bien la cuarentena para no infectar al resto. En aquel tiempo había elecciones para elegir a los que iban a redactar la nueva constitución, que reemplazaría la de 1980, escrita por uno de los políticos más viles de la derecha conservadora, Jaime Guzmán, quien años más tarde sería ajusticiado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En aquella época se postuló a constituyente la farandulera Adriana Barrientos, quien vino a Lo Espejo a comprar a los vecinos con pan y circo para ayudar a los más necesitados. Estoy hablando del tiempo del Cholo Bruna y varios candidatos a alcaldes y concejales, y en algunos iban a la reelección, y hubo una mujer comunista que la catapultaría a la alcaldía de Lo Espejo, debido a que la comuna donde vive actualmente es mayoría izquierdista. Para los que no la conocen,
Javiera Reyes es la actual alcaldesa. Lo demás es mera política. En los días de invierno del 2021, con mis amigos de la DAES, los egresados nos invitaron a Peñaflor a hacer nuevas labores de remover escombros, sacar piedras, con el fin de hacer la nueva cancha de fútbol de Peñaflor, de la mano del entrenador Miguel Ruiz, al hacer la cancha de fútbol natural, y recibíamos una paga de 50.000 pesos por cada trabajo que hacíamos. Después del mal 2021 vino el 2022, que es el año en que las medidas del COVID se estaban suavizando, en el sentido de que acá en Chile los casos de la enfermedad importada de Chongguo iban en franco descenso, al punto de que ese periodo me vacuné 4 veces para reforzar mi sistema inmunológico. Y ese 2022, en mis últimos años de mi trabajo de diseñador gráfico en Eure, don Germán, mi jefe de ese entonces, había tomado un viaje de 6 meses a Venezuela por su condición de mormón, debido a que una mujer de dicho país lo ha convencido de convertirse al mormonismo. Claro que en aquel tiempo estaba el narcodictador Nicolás Maduro, y a la vez el hijo de don Germán y la esposa de este, que era colombiana, caleña y etíope. No puedo usar la palabra de corte racista debido a que YouTube modifica cada cierto tiempo sus políticas de contenido. Al asumir las riendas de la pyme, al comienzo fue bonito, pero con los meses se estaban poniéndose estrictos y cuadrados conmigo, y no podía responder de mala manera a la mujer en cuestión. Hubo un día, era un viernes caluroso, me llamó por teléfono en la mañana, me habían dicho que se había impreso algunos papeles para estampar, les contesté que sí, de nuevo la misma pregunta, y cometí el error de responder de la misma manera, al punto que al llegar al local, la etíope estaba furiosa, y quería aclarar el porqué de mi respuesta y no me entendió tal cual soy realmente. Durante el calvario laboral me pagaban atrasado, en débito, efectivo y pocas veces me pagaban en migajas. Y la etíope se enojaba conmigo cuando hacía mal mi trabajo, al punto que me amenazó con descontar de mi sueldo, al punto que la mandé al cuerno, renunciando al día siguiente por el grave hecho de que no me supieron entender tal cual soy humanamente. Esos días guardé mi tristeza por dentro al juntarme con mi amigo. Ese día jugábamos un partido amistoso con las mujeres de un amigo del profesor de la DAES. Y después del fútbol me fui a mi casa con el corazón destruido por el nulo afecto de la mujer etíope, rompiendo en llanto desconsolado, mentándole a la madre, y no quería volver a la pyme en cuestión. Mi madre desde aquel momento sintió rabia mezclado con odio a esa mujer. En ese momento mi papá estaba vivo y las medidas se iban olvidando a no usar mascarillas, acercándome a las personas, pero no descuidándonos de los métodos para evitar la ola de casos de coronavirus, que dejó a millones de fallecidos y muchos contagiados, y poco a poco la normalidad iba retornándose. Ese mismo 2022 estaba el Mundial de Qatar y participábamos con mi amigo a colaborar los eventos que organizaba el municipio de La Cisterna, al punto de que el mes de diciembre de ese año fuimos a La Serena a disputar un encuentro con los alumnos de Coquimbo, y después del partido pasábamos por la playa de dicha zona y conocí el faro de La Serena y el estadio La Portada, donde hace localía el club que lleva su nombre, y fue una visita relámpago pero hermoso, al punto de que cubrí ese momento de viaje tan idílico, y en ese tiempo llamé por teléfono a mi padre, sin saber que un mes después se iría de este mundo. Como dato, era la última vez que hablé con él por celular. En resumen, todo lo explicado en el podcast de Diego Sierra me sirvió como una anécdota que viví durante el periodo de la pandemia y mis últimos años que estuve en Euresport. Me sirvió para adquirir experiencia y lidiar con los malos recuerdos, tanto en los tiempos del COVID como en mi ex lugar de trabajo y mis últimos años de deportista. Ustedes serán los jueces que dejarán sus palabras en la caja de comentarios y saquen sus propias conclusiones. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast, ya que este es el capítulo 19 desde que inicié este playlist acá en YouTube. Este episodio está dedicado a las víctimas del COVID-19 en el mundo. Atentamente, Diego Sierra. Gracias.